Bueno, pues es el momento de dar la bienvenida a Capital Radio a Roberto Moro, analista de Alta Negocios. ¿Cómo estás, querido Roberto? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, mirando el mercado, mirando la inflación, mirando lo que se mueve. ¿Y tú qué estás observando? Nah, pero la inflación no es peligrosa, ¿no? Es coyuntural solamente. Eso dicen. Pues, bueno, a ver, viendo lo mismo y sobre todo por la parte que nos toca, pues con especial preocupación la evolución del IBEX 35, ¿no? Que sea por el factor que sea, al final todos los que pueden redundar en negativo para el IBEX 35 lo hacen y se cumplen, ¿no? Así que muy atentos a los mínimos de la semana pasada en 8.640, porque por debajo yo creo que empezaríamos a comprobar o a certificar que ya no estamos ante una corrección de corto plazo, sino a una corrección al último impulso que nació a finales de enero de este año, lo cual ya corrección de medio plazo y con siguientes objetivos en 8.500 y 8.300, por no hablar de que si realmente cierra o se va por debajo de la base del canal en 8.500, pues la proyección de la anchura lo podría llevar hasta la zona de 8.000, ¿no? Pero, a ver, esto quizá es anticiparnos a unos acontecimientos que hoy por hoy están lejos de tener su confirmación si nos atenemos a la evolución de los índices homólogos en Europa, ¿no? El DAX, y este es el gráfico que vamos a ver del DAX, que como no podemos decir en absoluto que se encuentre en una corrección ni próximo a ella, ¿no? Al fin y al cabo, ayer marcó prácticamente un nuevo máximo histórico en precios de cierre y anteayer en los mismos niveles, ¿no? Luego no se puede decir que tenga el mismo aspecto y que por lo tanto vaya a ayudar a que el IBEX siga pasándolo tan mal como lo está haciendo. Si lo está haciendo es de manera autónoma. El CAC 40, pues ahí a medio camino entre soportes y resistencias, pero aún así solo de corto plazo, lo mismo exactamente que el Eurostoxx 50. Por lo tanto, peligrosos en Europa solamente el IBEX 35. Tenemos que empezar a ver alguna señal de giro. La primera pasa por ver precios por encima de lo que es la directriz bajista actual, techo del canal, y al mismo tiempo el origen del último hueco bajista, y por lo tanto que veamos cuanto antes precios por encima de 8.850. Mientras tanto, pues las cosas seguirán pintando un poquito peligrosas. Y en los americanos, por decir tres palabras que vamos a comentar, Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, alcistas. Es que no hay otra cosa, ¿no? Sin mucha verticalidad, de acuerdo, pero por supuesto alcistas. El S&P 500 es indudable, los Nasdaq indudable. Bueno, poco que decir. Otro planeta bursátil, el americano, Sí. claro. Sí. Así que vigilancia del 8.640 del IBEX. Cuidado con ese nivel que nos ha enseñado, miradlo en el canal de YouTube de Capital Radio Roberto Moro, porque eso está en los 7.600, ¿no? Esa otra corrección a la que se fue. Eso está un poco lejos. Sería una mala noticia que se fuera para allá. Pero bueno, todo es posible que suceda. Veamos qué quieren saber nuestros oyentes. Invitados estáis mientras escucháis el programa de radio. El teléfono es 912833333. El correo es oyentes@capitalradio.es y el WhatsApp el 687-050-600. Y ahí en el WhatsApp se deja la pregunta grabada. Por ahí vamos a empezar escuchando preguntas de nuestros oyentes. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Esta es una pregunta para el señor Moro. Tengo dos compañías en cartera. Una es Arcadis con el ticket A de Alemania, R de Roma, D de Dinamarca, S de Sevilla, compradas prácticamente al precio que están actualmente. Me gustaría saber su opinión sobre la compañía, soportes y resistencias y el stop. Y otra es Repsol. Repsol estoy en pérdidas. Me gustaría analizarse la compañía porque realmente el petróleo está en máximos y Repsol no para de caer. Quisiera saber cuál sería el último stop para salirse de ella si lo considera necesario y también objetivos si por el contrario ve que puede cambiar de tendencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las preguntas.
Arcadis ha dicho, a mí es que con ese RIC que nos has dicho, a RDS me sale otra, que es Aridis Farmacéuticas, una del Nasdaq. No sé Yo si lo he buscado directamente por el nombre y sí me sale Arcadis, ¿no? sí. Que espero sea el que tenemos en pantalla. Y de momento, pues lo que salta a simple vista es que está metido en un lateral, bien como consecuencia de un canal lateral, bien porque perfectamente también podría estar haciendo una especie de triángulo, pero lo cierto es que se está moviendo muy en rango. Y en la medida en que permanezca entre 34 y 37, pues es que poco se puede decir. De hecho, el nivel actual tampoco aporta demasiadas pistas, porque se encuentra en precios de cierre equidistante de ambos niveles, del soporte y de la resistencia. Por lo tanto, poco a decir. Aquí corre el riesgo de que, puesto que esto se viene prolongando desde comienzos del mes de mayo, aquí el riesgo que corre, más que de ganar o perder dinero, es de aburrirse. Por otro lado, hay que valorar la situación actual y ver si está teniendo demasiado coste de oportunidad por el hecho de permanecer en este título, ¿no? Que en líneas generales en el mercado europeo, ¿no? Probablemente sí en el americano, ¿no? Sí. Pero ya digo, ahora mismo está totalmente falto de estrategia. Y en cuanto a Repsol, a mí me parece, y esto al fin y al cabo es lo que me preguntaba, ahí lo tenemos, incluso lo voy a poner un poco más, con un trazo un poco más grueso para que se vea bien, ahí lo tenemos en un soportazo. Ese es el nivel, la zona de 9,60, 9,55, es el nivel que a mediados del mes de abril, sirvió primero para detener el deterioro del precio y segundo para tener un rebote que incluso lo llevó a visitar niveles superiores al máximo relativo anterior. Yo no sé si va a suceder lo mismo, pero podría resultar muy factible. Así que este es un gran soporte. Por otro lado, es un nivel cuya pérdida probablemente nos esté anticipando movimientos peores de búsqueda de niveles en el entorno como mínimo de la zona de 9,05, que como vemos también es un tremendo soporte porque fueron los máximos de junio del año pasado. Por lo tanto, en estos niveles podemos perfectamente pensar en un rebote importante, más allá de lo que haga o de la evolución del precio del petróleo. Ya sabemos que precisamente este título no es de los que más fidedignamente guarda la relación con los movimientos del petróleo, ¿no? Así que buen nivel de soporte en el que se encuentra, razón de más para pensar que si lo pierde, las cosas se pueden complicar bastante. Un correo electrónico de Pedro. Dice, buenos días, me gustaría preguntar a Roberto Moro por Red Eléctrica. Las tengo de 15 euros más o menos. ¿Podría, por favor, analizarla? Me interesaría vender, pero tampoco es que me urja. ¿Cuál sería un buen precio para hacerlo en estos días? Pues gracias por la pregunta, Pedro. Bueno, a cortito plazo parecía que quería superar una pequeña resistencia que tenía en el entorno de 15,80, que por otro lado es donde está ahora mismo. Yo creo que más que pensar, porque también está bastante carente de tendencia en el último mes aproximadamente, más que pensar en qué niveles podría alcanzar, yo creo que lo suyo es pensar en aquellos niveles por debajo de los cuales las cosas se complicarían. Y ese nivel es 15,55. Dado que las tiene compradas en el entorno de 15, pues me parece un stop más que aceptable, un stop de beneficios al que supeditar la permanencia en el título. Mientras tanto, bueno, yo creo que perfectamente se puede aguantar. Ahora, que dice que necesita vender, pues hombre, compradas a 15, ahora mismo a 15,82, tampoco pasa nada si vende en el momento actual, ¿eh? Pues visto Red Eléctrica y lo que preguntaba Pedro. La siguiente pregunta en el WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, enhorabuena por el programa. Gracias. Me gustaría que Roberto pudiese analizar Mapfre del mercado español, Deutsche Börse del Xetra alemán, cotiza allí, y Coinbase del mercado americano. Muchas gracias. Muchas gracias. Normalmente son dos activos por persona, así que, Roberto, te dejamos elegir cualquiera de los dos de los tres que has hecho. Muy bien, vamos con Mapfre, que a medio plazo a mí en el fondo hasta me sigue gustando, ¿no?
todo lo que era en su momento permanecer por encima de los máximos de junio del año pasado, incluso por encima de la zona de 1,75, que como vemos fue el anterior máximo relativo de comienzos del mes de abril. El movimiento, yo ya no sé si calificarlo el actual, un movimiento de pullback precisamente a ese 1,75 para seguir tirando, porque es verdad que gran parte del escenario alcista que dibujaba, bueno, pues se ha perdido, pero aún sigue conservando, digamos, niveles interesantes como para pensar que efectivamente su lado natural debiera ser pues buscar los máximos de febrero del año pasado en el entorno de 2,15. Sé que esto es buscar un objetivo ahora mismo un poco amplio, pero ese era en un principio, a mi entender, su objetivo, ¿no? ¿Cómo actuaría yo caso de que ya los tenga en cartera? Pues si ve que en precios de cierre pierde los mínimos que nos dejó en 1,72 hace menos de una semana, yo ya sí tomaría la opción de deshacer la posición. Probablemente si eso sucediera, sería también como consecuencia de que el IBEX estaría perdiendo esos soportes de los que hemos hablado al principio del programa, ¿no? Así que 1,72 último nivel que permite mantenerlos. ¿El momento actual es idóneo para comprar? A mi entender, no. Tendríamos que verlo, y sé que también es comprar bastante más caro, tendríamos que verlo por encima de 1,89, 1,90 para comprar. Y no nos preocupemos de comprar más caro, porque el recorrido potencial es, como acabo de decir, bastante ambicioso, ¿no? Y en el caso de Deutsche Börse, prefiero Deutsche Börse porque el Coinbase Base acaba de nacer prácticamente y por lo tanto... tiene historia, claro. Claro. En cuanto a Deutsche Börse, también otro de los que a medio plazo a mí más me gusta. Está justamente, como se ve, con un escenario técnico bastante parecido al que hemos visto en Mapfre, luchando con esta zona de los 145, que era el máximo relativo anterior, y por lo tanto con posibilidades de que en la medida que aguante y sobre todo si lo vemos por encima de 150 pueda reanudar su escenario alcista que debiera llevarlo pues hacia la zona de máximos en el entorno de 166 que datan de julio del año pasado, ¿no? Precaución, que ya no lo veamos cerrando por debajo de los mínimos que nos dejó la semana pasada en 143. De ser así, y sé que esto es fiarlo muy cortito, ¿no? Pero sería técnicamente perder niveles importantes y por lo tanto ya no merecería la pena entrar. 142,75 más bien es el nivel a vigilar. Mientras tanto, si lo tiene en cartera yo aguantaría, porque su aspecto técnico, que ahora mismo es bastante neutro, por encima de 150, y eso es a duras penas un 3% por encima, volvería a tener muy buen aspecto. Tenemos más cosas que ver en este consultorio con Roberto Moro, que sigue en un instante. La siguiente pregunta para Roberto Moro, que aquí sigue con nosotros en directo, es del WhatsApp también, de Capital Radio, el 687-050-600. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Para el señor Moro, una consulta de dos valores. Uno es Capgemini y otro Prismian. ¿Cómo los ve y soportes y resistencias? Muchas gracias y un saludo para los dos. Muchas gracias, querido amigo. Pues vamos a verlos. Capgemini y Prismian. Sí, el Capgemini a mí es uno de los títulos que más me han gustado desde hace muchísimo tiempo. En muchas ocasiones lo hemos comentado también aquí. Ahora mismo, y tras superar la zona de 155, volvía a convertirse en una buena opción. Rompió en tiempo y forma, hizo un pequeño pullback y nuevamente para arriba. Si ya lo tiene en cartera, perfecto. No veo ningún motivo para... También debería saber a qué precio lo compró para tratar de establecer un stop apropiado de beneficios. Si no lo tiene en cartera, ahora mismo es preferible esperar a volverlo a ver en un nuevo máximo en la zona de 170 para entrar, ¿no? Pero desde luego el aspecto técnico, pues ¿qué vamos a decir? Y si comprimimos el gráfico, pues fíjate, es que su aspecto técnico, claro, es envidiable, ¿no? Y... Prismian, el siguiente. Prismian es una empresa de cables italiana. El RIC es
PRY. A ver si lo encuentras así. Prismian. SPA cotiza en la bolsa italiana, yo creo, ¿no? PRY. PRY, Prismian, sí. Es un valor Pues que no sí. me suena que hayamos tratado. No, a mí no me suena. Pues lo sentimos mucho, querido amigo. No, sí, lo tengo aquí. Tiene un aspecto también interesante, ¿eh? En máximos históricos. Sí, en máximos históricos, efectivamente. Y ese al tiempo, esa al tiempo y por hoy, a corto plazo, es su grandeza y su miseria, ¿no? En el sentido de que si ya las tiene en cartera, pues a lo mejor el deshacer aquí el 50% de la posición tampoco pasa nada. Y establecer un buen stop de beneficios para lo otro. Si por contra lo pregunta para comprar, pues los manuales no aconsejan comprar en resistencias y estamos en una resistencia tan brutal como que son máximos históricos. Así que, desde luego que no, quizás sea preferible esperar a ver qué es lo que sucede. La historia dicen que tiende a repetirse y recordemos que la última vez que el precio pasó por estos entornos de 31 derivó en caídas hacia 25. No sé si va a suceder lo mismo o no, pero en previsión de ello, pues vamos a tomar medidas. Visto. Más preguntas para Roberto Moro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Soy Enrique desde Madrid. Te quería preguntar por dos valores. Uno es PayPal, que ayer me salí, llevaba comprado desde enero y llevaba su techo, iba a llegar a su techo y me salí por precaución. ¿Dónde deberías volver a comprar? Y lo otro que te quiero preguntar es por Microsoft, si lo puedes analizar. Gracias. Muy bien, pues dos muy tecnológicos. Gracias, Enrique. Pues, a ver, a mí me parece perfecto lo que hizo ayer, en el sentido de que otra vez es lo mismo. Ayer prácticamente al TIC tocó sus máximos históricos en 309 y desde ahí incluso cerró en 301 después de haber tocado esos 309. Luego me parece perfecto. ¿Cuál es el buen siguiente nivel para entrar? Pues depende de lo que quiera hacer, ¿no? La otra vez que tocó máximo histórico, ¿cómo cayó? Cayó en zigzag, ahí lo tenemos. ABC probablemente fue a buscar un Fibonacci de lo que había sido el último gran impulso. Ahí lo tenemos, clavó el 0,618% de Fibonacci. Ahí lo tenemos y a partir de ahí a tratar de recuperar. No lo sé, tenemos que ver que haga un movimiento, no sé si similar o no, o que por contra sea capaz de superar el máximo histórico en 310, 311, y ese sería también un momento excelente para volvernos a incorporar. ¿Con más vértigo? Sí, pero al fin y al cabo con una tendencia muy clara, ¿no? Mientras tanto, pues a esperar. Se puede ir a buscar el siguiente máximo relativo anterior en la zona de 275, puede buscar un Fibonacci del último impulso que nació en 234, no lo sé. Tiene que definirse en el momento actual, pero en principio y ante una resistencia de ese calibre, la solución por la que optó ayer me parece perfecta. Está visto. La otra compañía por la que preguntaba Enrique era Microsoft, que cotiza en Estados Unidos, como bien sabemos. Para mí el título del mercado americano que de siempre lo tiene. Sí, el título del mercado americano que de siempre más me ha gustado. Me parece el más estable, el más noble, tanto de los grandes, sean tecnológicos o no. Y ayer, pues aquí lo tenemos un nuevo máximo histórico, por lo tanto, ¿qué se puede decir? Pues que está para comprar, sin más. Stop loss, pues no superior al 3-4%, sobre todo porque, como vemos en el camino que nos ha venido dejando a corto plazo, pues por la forma que ha tenido de subir, no nos deja prácticamente ningún soporte consistente, a no ser el anterior máximo relativo, perdón, en 261, y eso evidentemente queda muy alejado como stop del nivel actual, ¿no? Así que nada, me parece muy bien tomar posiciones, o quienes ya las tengan, depende en qué nivel las hayan tomado, para establecer un buen stop de beneficios. Buen aspecto, sí señor, el de Microsoft. Otra pregunta para Roberto. Adelante, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo ves para entrar en Amadeus, Roberto? Muchas gracias, un saludo. Un saludo. Entrar en Amadeus, en esta central de reservas de las líneas aéreas. Pues hasta ayer que había la posibilidad de que el nivel
que estaba atacando pudiera servir de soporte. Ahí lo tenemos. Tremendo soporte, en su momento tremenda resistencia, soporte, es decir, un nivel importante ayer del tirón. Cerró por debajo, esa zona era la de 56.10. Cerró por debajo y hoy vuelve a manifestar exactamente lo mismo, confirmando, además también ya muy bien por debajo de la media móvil de 200 sesiones, así que lo que ayer podía haber supuesto un rebote desde una zona importante de soporte, hoy se convierte en una continuación del escenario bajista que inició pues en la zona de 66, hasta el punto de que ahora mismo lo más probable técnicamente es que vaya a visitar el soporte que tiene en 52. Así que no, en absoluto. Ya digo que si esto mismo me lo pregunta ayer, digo, pues este puede ser un buen nivel para rebotar. Fíjate tú por dónde. Bueno, pues fíjate tú por dónde. Solo un día después, no solamente no es así, sino que ahora mismo tiene más aspecto bajista que otra cosa. Todo cambia en un instante en los mercados. Esto ya lo hemos aprendido bien, ¿verdad? Otra pregunta para Roberto. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Saludos a todos por la ayuda que nos dan. Y nada, esto era una pregunta para Roberto Moro. A ver cómo veía Unicredit de la Bolsa de Milán. A ver qué aspecto técnico tiene para entrar. Y Intel. A ver si ya parece que está mejorando su tendencia. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver primero Unicredit. Está ahí un poco donde la matan, ¿no? Porque, a ver, todo lo que en su momento era romper por encima de 9,60, perfecto. De hecho, de 9,60 y casi sin solución de continuidad se fue a 11, pero con las mismas desde ahí está corrigiendo. El problema, además, es que si vemos precios de cierre por debajo de 9,35, estará cayendo en 5 ondas, lo cual da pie a pensar que es solamente la primera pata de la caída. Pues si hubiera caído en 3, pues podríamos decir, pues mira, ABC, zigzag, pum, y se acabó. Pero no, está con un escenario peligroso. Y ahora mismo lidiando precisamente con esa zona de soporte en 9,60. Conclusión, si lo vemos por debajo de 9,35 en precios de cierre, muy peligroso y con mucho aspecto de seguir cayendo. Por contra, empezar a pensar en que revierta esta situación correctiva pasa por romper esta secuencia de máximos decrecientes. Así que el primer nivel que le empieza a proporcionar algún carácter de neutralidad en el corto plazo es 9,80. Mientras tanto, sigue teniendo aspecto bajista. Eso sí, lidiando con un soporte muy interesante, pero soporte al fin y al cabo. Es decir, no está desde luego para comprar. Y el siguiente valor por el que preguntaba, además de Unicredit, que es el que acabamos de ver, es Intel, el fabricante de chips estadounidense. A ver qué aspecto tiene, porque esta también es una empresa interesante que ver. Una gran empresa tecnológica de referencia, la que suele abrir también temporada de resultados del sector. Sí. Bueno, pues ahí tenemos en el corto plazo, pues haciendo casi una... desde que dejó el tremendo hueco bajista de mediados del mes de abril, pues dejándonos una formación triangular, ¿no? Además, la base de ese triángulo coincide exactamente con la media móvil de 200 sesiones, que hasta ahora mismo es lo que está deteniendo en cada momento la caída del precio. Lo sucedió ahí y en el corto plazo ha vuelto a suceder aquí. Pero para pensar en algún movimiento mínimamente tendencial tenemos que ver precios de cierre o bien por encima de 58,25 o bien por debajo de 53,30. Lo que antes suceda nos va a aportar alguna pista tendencial. Mientras tanto, poco se puede hacer salvo esperar a la resolución de ese triángulo. Vaya huecos que ha dejado en su historia este valor. Pero es que de toda la vida es vistoso, ¿eh? Yo por supuesto, hace muchísimos años que lo sigo y fíjese. Es que es algo vistoso. Sí. Es impresionante. Bueno, todo el mundo preparado porque llega el minuto de oro. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Veremos qué ideas comparte en este consultorio, en este momento, Roberto Moro. Te escuchamos, te vemos, Roberto. Bueno, pues en el momento actual yo creo que bastante liquidez, no pasa nada, no estamos en un momento
especialmente tendencial prácticamente en ningún mercado. Picoteos, bueno, esperar a que el oro se vaya por encima de 1820 para entrar comprando, en plan picoteo. Y en plan picoteo también en el mercado europeo se podría optar por Dassault Systems, SAP o KPN. En el español incluso picoteo en Fluidra, Repsol y Solaria. Y en el americano Nike, Microsoft y Walgreens Boots Alliance. Hoy menú de picoteo y una buena dosis de liquidez que propone guardar Roberto. Roberto Moro, analista de Acta Negocios, como siempre, gracias por compartirlo y buen día. Hasta la próxima. Igualmente para todos, un abrazo. Cuídense.